Familia, qué lindo día aquí en Topes de Coyantes. Acabo de despertarme, no es muy tarde que digamos, son aproximadamente las 10 de la mañana. Hoy los voy a llevar a uno de los lugares más visitados por aquí, se llama La Batata. La entrada a este rancho donde me estoy quedando, bueno, me dicen que estaban quitando un tronco de árbol que había aquí, que ya vieron en un video anterior, para poner un puente. Vamos a ver qué tal está eso. Y digo que hoy los voy a llevar porque vamos a ir nosotros, ustedes conmigo, y además vamos a recoger también a Ana, nuestra coanfitriona que está participando en nuestros videos de aquí de Topes de Coyantes. Bueno, hoy amaneció sin neblina, porque aquí todos los días amanece con buena neblina. Casi ni se puede ver unos metros adelante. Bueno, lamentablemente el árbol sigue ahí. ¿Ustedes se atreverían a cruzar este árbol? Cuando yo vine me choqué con esto y claramente tuve que dar la vuelta y coger por otro camino. Y me parece que ahora va a ser lo mismo. La noche en Topes de Coyantes, yo diría que pasa bastante rápido, ¿no? Aquí esto es un lugar tranquilo, que se sienten los sonidos de la naturaleza. En la noche las ranas, los grillos, los sonidos del agua por los riachuelos. Y hay una flora bastante bonita. Esa es una de las cosas llamativas de este lugar. Bueno, la gente cruza esto como nada. Pero está un poco... A veces da la impresión de que se pudiera partir. Qué lugar tan refrescante, familia. Este es un sitio que yo definitivamente les recomiendo venir si ustedes lo que necesitan es paz y tranquilidad. Les gusta el senderismo, les gusta la naturaleza. Topes de Coyantes es el lugar ideal. Miren cómo son las casitas de las personas que viven aquí. A unos cuantos metros de donde estoy caminando ahora mismo hay un barrio. Como les había dicho ya en videos anteriores, hay un microclima. Ustedes pensarán que como todo campo está lleno de mosquitos, y hasta cierto punto sí. Pero hay una cosa interesante, y es que al atardecer, cuando empieza a caer el sol, los mosquitos se desaparecen porque empieza a hacer frío. Una temperatura bastante agradable. No obstante, les recomiendo que traigan repelente. Esto es muy importante, familia, porque si no los mosquitos se los van a comer vivo y va a ser en donde más les duele a ustedes. Traigan pantalones también, por si acaso. Y los postes llenos de propaganda. Eso no podía faltar en Cuba. Miren qué paisaje más bonito, lleno de naturaleza, de árboles, todo muy frondoso. Ahora mismo estoy caminando por el medio de la carretera que voy a recoger a Ana, que se encuentra hospedada aproximadamente 1 kilómetro, diría yo, de donde me estoy quedando. Quizás menos, en fin, pero es loma arriba. Aquí la delincuencia es, yo diría que cero. Tanto así que en el hostal donde me estoy quedando, me quedo solo en el hostal completamente y no pasa nada. Ya les contaba lo que se siente por la noche, solamente los grillos, las ranas, el fluir del agua por los riachuelos que están ahí mismo y nada, absoluta tranquilidad. También agregarles que las habitaciones se quedan abiertas, los equipos se quedan afuera, el televisor ahí mismo y nadie entra a robar. Qué interesante. Por cierto, miren la habitación. Me cambié de habitación porque venían unos clientes y en la que yo me estaba quedando ya se encontraba reservada. Pero esta tiene un estilo diferente, un estilo rock and rollero. Miren estas imágenes que les estoy mostrando ahora mismo. Todos estos cuadros que están montados en las paredes, a mí me parece que forman parte de la fantasía de este lugar, porque no creo que esto haya sido real. Quizás sea pura propaganda. Greta Van Fleet en El Chorrito. El Chorrito es el barrio donde estamos nosotros. Es un lugar bastante interesante.
Yo les decía en un video anterior que con los rústicos se puede hacer bastantes cosas. Me parece curioso como aquí parece haber como un ojo y aquí otro. Parece que lo tallaron. No creo que sea natural, definitivamente no. Eso le da un toque un tanto, no sé si terrorífico a la habitación. Juntado con este cuadro que está aquí, que yo al principio no he logrado identificar si era un hombre o una mujer. ¿Alguno de ustedes sabe tocar esto? Bueno. ¿Cómo será realmente vivir en lugares como este? Donde conseguir las cosas se hace más complejo. Más allá de que les estuve comentando algunos aspectos en un video anterior, en ese recorrido que hicimos hacia Vegas Grandes, me parece que la vida aquí es un poco más complicada de lo que aparenta ser, aunque más tranquila. Hola. Eso sí. Miren, ahí tenemos a Ana. Bueno, se nos une Ana a este video, así que vamos a ver si ponemos esto más interesante. Hello. ¿Cómo dormiste? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Los mosquitos no te picaron? No. ¿No te cocinaron? Sí. No. Bueno, nada. Vamos a caminar entonces. Ajá, vamos. Bueno, familia, lo que les acabo de mostrar es un museo de arte contemporáneo. Y aquí tenemos mayormente barranco hacia abajo. La lomita te saca el aire, aunque Ana se ve bastante fresca. ¿Cuánto llevas aquí? 5 días. 5 días. Uf. ¿Cómo se llega hasta aquí para que la gente sepa? Pueden llegar rentando un taxi desde Trinidad. Tiene un valor entre 30 y 40 dólares el taxi, ida y vuelta. También pueden reservar en Trinidad alguna excursión en las... Esos son los taxis. También pueden rentar en las oficinas de información de Trinidad alguna excursión para Guanayara, Codina, Vega Grande, Caburní, etc. Estas excursiones tienen un valor entre 30 y 55, creo que es la más cara. Bueno, esos son los precios. Aunque acá me parece que también pueden, una vez que lleguen acá, pueden ir al centro de información, que es a donde nosotros vamos ahora, a obtener los tickets para ir a la batata, como les decía al inicio de este video. Y en el centro de información pueden entonces hacer otras gestiones, incluso reservar o sacar los boletos para acceder a los senderos. Eso es lo que pueden hacer estando aquí. Hay bastantes lugares donde quedarse, lo que mayormente todos son del estado, pero también hay casas particulares. Me parece que hay alrededor de unas 3 he oído mencionar. Una, la que se está quedando Ana, ¿no? Sí. Otra, la que me estoy quedando yo. Y otra que hay por ahí, que no es nada barata, por cierto. Es una combinación. ¿Sí? Cuando vengan en taxi desde Trinidad hasta aquí, deben llegar primero a la oficina de información para sacar el ticket para ir a las cascadas. Ah, ya. No deben ir directo al sendero porque no los van a dejar pasar. Exactamente, han puesto ahí como si fuera un punto de control en cada uno de los senderos para que las personas tengan que acceder con ese ticket. Miren, esto que ustedes están viendo aquí, en teoría es un complejo gastronómico o un restaurante. Nunca lo he visto abierto. En los días que llevo aquí, jamás. El tema de la comida aquí no es tan complejo como se pensaría. La mayoría de los hostales donde se renta habitaciones ofrecen servicio gastronómico. No es muy caro que digamos, alrededor de unos entre 1.000 y 1.500 pesos por plato. Hablo de plato que viene ya con su entrante, plato principal, ensalada, viandas. Una completa, como se le dice aquí. Una completa, como se le dice en Cuba, con postre también, en la mayoría de las ocasiones. Entre eso oscila entre 1.000 y 1.500, alrededor de unos 4 dólares al cambio, 4 o 6 dólares al cambio. No está nada mal. Y los desayunos oscilan cerca de los 500 pesos, en dependencia. Si es solamente fruta, cuesta muchísimo menos. Ya estamos llegando al centro de información. Vamos a sacar los tickets. Bueno, después de subir toda la loma, pasamos el Curotel, el antiguo sanatorio de Batista donde se curaban a los tuberculosos y otras enfermedades respiratorias. Vamos a caminar. Ahora tenemos una larga caminata loma abajo. Hace aproximadamente 59 minutos que estoy caminando.
Todavía no tengo GPS, fíjense ustedes. Qué cosa más interesante. Es una caminata bastante larga y aún no hemos llegado ni siquiera al sendero. ¿Qué? ¿Estás lista para darle pierna? Sí. Lo que hay que caminar es bastante, pero en el trayecto tienen dos cosas interesantes. Primeramente, la Casa del Café, un lugar donde pueden tomar café, donde pueden comprar agua muy barato, 125 pesos cubanos. 125 por el pomo grande y un poco menos por el pequeño. Y poco después tienen la Casa del Chocolate, que también pueden comprar bastantes cositas, no solamente chocolate, también pueden comprar maní, ajonjolí y otras pequeñas cosas que le van a hacer un poco más fácil el camino. Ya no estaba el compañero que se pone aquí a vender artesanías y chocolates. Nos dijeron en el centro de información que la Casa del Café y la del Chocolate cierran a las 5. Al llegar a la del café estaban limpiando. Ana y yo nos habíamos separado para que ella comprara algo de comer y yo comprar el agua. Yo pensé que no iba a poder resolver, pero amablemente me vendieron un pomo. Y sucedió algo interesante. Si el agua es importante, la comida también lo es. Y tenemos por delante un recorrido bastante largo. Pero aquí todo se ve cerrado. Entonces son 94 por 2 más 56. Aquí comienza nuestro sendero. Por suerte nos vendieron el agua y nos vendieron maní y cositas para el camino, ¿no? Porque hoy es domingo y prácticamente todo está cerrado. Los lugares cierran más temprano. Pero bueno, parece que aquí tienen una especie de consideración con los viajeros, ¿eh? Una cosa interesante. Creo que ya vamos ganando en público. Me dice el compañero que me vendió el agua, que quería que lo grabara entregándome el agua, que él ve nuestros videos. Qué cosa más interesante. Bueno, yo le mando un saludo si está viendo este video. No le pregunté cómo se llamaba por el apuro, pero desde aquí le mando un saludo. Y también aprovecho para mandarle un saludo a los nuevos suscriptores y a la gente que están viendo el canal de Ana, los seguidores que tiene Ana y los que no, que vayan por allá y se suscriban. Échenle un vistazo y suscríbanse al canal de Ana. Ya saben lo que siempre les digo, para este tipo de recorridos siempre vengan con los zapatos adecuados y mucho repelente. Me parece que este es uno de los senderos más fáciles que hay y según me dijeron, en el lugar donde la gente se baña hay una cueva, o antes o en el lugar. Antes o en el lugar está la cueva. En el lugar. Creo que es para bañarse dentro de la cueva. Si es esa que yo digo. Bueno, vamos a ver entonces si es ese el que ella dice. Los otros recorridos que hemos hecho, sí recuerdo que hay algunos que están bastante complejos. Uno que es todo bajada y después todo subida, con una loma de una pendiente bastante inclinada. No recuerdo si son 45 grados, pero sí sé que le saque el aire a cualquiera. Se empieza a escuchar el sonido de los árboles. Este lugar está bonito. Más telaraña. Más arañas, más telarañas. Increíble. Bueno, estamos acabando con el hábitat de las arañas, porque en este camino todas las casas de araña me las he llevado yo, que soy el que va adelante. Qué cosa. Creo que hemos llegado a la represa. Es ese sonido que se escucha. No sé si lo sienten aquí. Y sin querer también terminamos en el sendero de gigantes. Creo que andamos un poco perdidos, pero no se preocupen, que esto es lo bueno que tiene la exploración y lo lindo que tiene. Creo que vamos rumbo a la represa, que por ahí pasamos en un video anterior y está camino acá. Les voy a mostrar un video de sendero de gigantes, al menos el pedazo que nos queda. Les voy a hacer un videito aparte de eso.
Obviamente todos los que ven nuestros videos no son cubanos ni conocen esto que les voy a decir, pero Jorge Ramón Cuevas era el conductor de un programa de la televisión cubana que se llamaba Entorno, que era dedicado a la protección del medio ambiente y bueno, lamentablemente falleció en un accidente hace muchísimos años atrás. Esta es la represa, aquí se baña la gente. Creo que esto pudieron verlo en un video anterior, miren qué bonito. En otras ocasiones se inunda de agua, ¿sí? Se inunda de agua. El agua está bien fría. Pero bueno, supongo que para los que me ven desde Europa es agua tibia, no significa nada. Pero para nosotros los cubanos sí, ya cuando el agua baja de 22 grados, ya es un agua que está para congelarse. Definitivamente en la naturaleza se encuentra la paz. Cuando usted se siente estresado, se sienta agobiado, se sienta que crea que los problemas son más fuertes que usted, abstráigase del mundo y váyase a un lugar donde haya mucho verde. Váyase al campo, váyase a la playa. Aunque se vaya solo, no importa. Pero váyase del tumulto y de la gente. ¿Sí? No, si te metes ahí no puedes salir, claro, ¿cómo va a salir? Estando en la represa se acercó una perrita que tenía un problema y ahí tratamos de resolverlo. ¿De cosas qué? Verde. Pues que tiene en la cabeza tú. Cosas verdes. Cosas, matas que se le han pegado, ¿no? Me da miedo sacarse. Me da miedo darle. Ay, mira qué cosa más linda que traes aquí solito. Hola. Uy, Dios mío. ¿Por qué están todos lados? Me metieron un pincho para la oreja seguro. Eso es lo que los pincha. Parece que se metieron en algún lugar y tienen la piel llena de cosas de mata. Eso. Niño. Claro que los pinchos. Eso. Tremendo trabajito sacarle todo. Y aquí estuvimos bastante tiempecito sacándole espinas a los perros. Vayan ustedes a saber dónde se metieron para estar así de esa manera. El mejor amigo del hombre, el perro. Poco después encontraríamos nuestro camino. Todo muy rústico en el camino por los senderos, pero 95% seguro. Así nos encontramos puentes, escaleras, pero nunca el grado de dificultad que encontramos en los senderos anteriores. Sería fantástico poder ver el bosque completo desde arriba. En Cuba estamos muy limitados con el equipamiento. No podemos usar drones sin un permiso especial. Pero ante las dificultades uno se crece. Nunca subestimen lo que se puede hacer con un palo de selfie. Déjenme decirles que puede ser bastante útil. Si se pensaron que tenía un dron, no tengo un dron. Lo que tengo es un palo de selfie y estoy tratando de hacer cosas nuevas y novedosas con él, hacer magia con lo que se tiene.
Ni más ni menos. ¿Cómo está el sendero? Esto es fácil comparado a los otros. Pero yo estoy cansada, no sé por qué. Dame agua. Yo también pienso que este sendero es el más fácil. Y por lo que voy viendo es el más bonito. Si vieron los videos anteriores, ustedes mismos podrán comparar. Pero a pesar de ser el más fácil, también cansa un poquito. Subir esas lomas se las trae. Y más si uno no viene con la ropa adecuada. Aunque a estos lugares hay que venir bien forrado, si se puede, con una manguita larga, con un pantaloncito y los zapatos, por supuesto. Vamos a ver si al final de este video vale la pena hacer este recorrido. ¿Y ustedes qué? ¿Les gustan los videos de senderismo? Déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Se siente un avispero a lo lejos. Esta parte del sendero está un poco oscura. Bueno, la parte que dejamos atrás hace un minuto. Y la que viene más adelante también. Yo recuerdo cuando estaba en Cocodrilo, en la Isla de la Juventud, aquel pueblo remoto, uno de los últimos pueblos de Cuba, que me picó una oveja. Una cosa inolvidable. Uno de los dolores más intensos que he sentido en mi vida. Posiblemente más intenso. Me picó aquí atrás, en la nuca. Andaba con Armando y cuando Armando me sacudió la nuca, dice que tenía una cosita blanca pegada ahí. Posiblemente era el abdomen de la oveja. Qué dolor tan intenso. Ojalá no me suceda de nuevo, nunca más. ¿Cuánto me duró qué? El dolor de la abeja. El dolor de la abeja me duró aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Unos 10 o 15 minutos a que se me pasara el dolor, pero después lo estuve sintiendo ahí bastante tiempo. Yo diría que un par de horas más. No me considero alérgico, pero sí duele bastante. Si se preocupan por qué tan seguro es hacer estas cosas aquí en Cuba, yo diría que es bastante seguro. Vamos a ver que estos son senderos controlados. Esto es un área controlada, bien controlada, y aquí no pasa nada raro. Ya les estuve comentando que en el hostal donde me quedo todo se queda abierto. El rancho completo se queda abierto. Está en el medio del bosque, que hay otros senderos que lo rodean. Un sendero que va hacia... ¿Qué sendero es el que va por el rancho? El de Vega Grande. El de Vega Grande. Bueno, el sendero de Vega Grande pasa casualmente por el rancho y las personas que hacen excursiones de vez en cuando almuerzan ahí. No se quedan, pero sí almuerzan ahí. Creo que ya nos vamos acercando. Gruta Batata. Vaya hacia allá. Parque Codina hacia allá. Es otra cascada. Vamos a seguir avanzando nosotros por aquí. Ah, sí. La Codina mayormente se va en camión. A ver por aquí. Bueno, la verdad que hemos llegado aquí a una encrucijada. Yo esperaba ver algo más, ¿no? Pero nos hemos encontrado con esto que está aquí. Sería interesante ver qué hay del lado de allá, pero el agua se nota bastante fría. Y como acabo de ver aquellas cositas flotando que parecen insectos en el agua, no creo que yo me vaya a meter. Sí, son insectos, definitivamente son insectos. Y en el centro está repleto de esos bichitos. Bueno, cuando ustedes lleguen hasta aquí, sepan que tienen que cruzar esto para llegar a una serie de piscinas que está pasando estas piedras. Se van a encontrar algo así como lo que están viendo ahora. Deben saber que el camino está bastante resbaloso y es bastante arriesgado, así que tómense con calma esto para que puedan lograr disfrutar de este lugar. Bueno, la verdad que nos ha sorprendido este lugar. ¿Tú habías visto imágenes de esto anteriormente? ¿Y era eso? Es que ahora no estoy segura si era esa la cueva o la cueva que vi fue de Codina. No estoy segura. ¿No estás segura? Bueno, yo la verdad que es primera vez que yo vengo aquí. Yo tampoco estoy seguro de nada, pero la señalización lleva justo hasta ahí. El camino sí es mucho más vistoso que los otros anteriores que hemos recorrido. ¿A ti te gustó más este camino o los otros? Sí, este está muy bonito. ¿Este fue el que más te gustó?
Bueno, entonces, nada familia, yo creo que aquí no hay mucho. En la próxima aventura, esto es lo que toca. Así que ya encontraremos la forma de llegar hasta aquí. Que ya les digo, no subimos completamente ahora porque para llegar hasta ese parque sí hay que ir en camión. Nada, si les gusta este video dejen un like. Recuerden, muy importante, pasar por el canal de Ana, echar un vistazo ahí, suscribirse a su canal para que la apoyen. Compartan este video con sus amigos y familiares para que vean cómo se hace todo el recorrido, que ya les digo que está lleno de mosquitos y me están picando ahora mismo. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por aquí abajo que dice suscribirse para que nuestro canal continúe creciendo y le lleguemos a más personas. Nos vemos en un próximo video.